Sevigé posee un nuevo sistema de reclamos. Ahora podés comunicarte con la Guardia de manera gratuita al 0800-406-2348 o descargar la aplicación Sevigé Móvil para tu dispositivo Android o iPhone. Sevigé, mejorando nuestros servicios para la comunidad. Nos escuchás online a través de www.fmimpacto.com.ar 95.5. Esta es la edición del 23 de diciembre del año 2017 de nuestro habitual encuentro semanal Buenos Días, Buenos Aires. Fernando Brunet le saluda. Mi tarea, como cada sábado, es recoger los principales títulos de la semana en la República Argentina. También tendremos una página internacional con la colaboración de Paola Ardaya desde Londres, Abel Reynoso desde Estados Unidos, hoy comentando la reforma jubilatoria. Tiremos a los viejos por la ventana, dice don Abel Reynoso. Para la página internacional también traigo un muy interesante informe de periodista argentino, en realidad, relacionado con las elecciones en Cataluña, que han dejado, para sorpresa de buena parte de las agencias internacionales, nuevo gobierno que se formará con los partidos independentistas en Cataluña. Para muchos una verdadera sorpresa el resultado de las elecciones un par de días atrás en España, en Cataluña. Y, por supuesto, la participación del doctor Hugo Vega, como cada semana, el doctor en Ciencias Económicas para nuestra columna de Economía y Negocios. Y como es habitual también, al cierre del episodio, nuestro pequeño capítulo de divulgación de la cultura nacional. Continuamos hoy con los grandes humoristas, en realidad los grandes monologuistas del humor argentino, la mayoría de ellos relacionados con el humor político. Este es la perspectiva para el programa de hoy, así que damos por iniciado el episodio. Buenos días, Buenos Aires. Y sin duda la noticia saliente, absolutamente saliente esta semana en la República Argentina ha sido la reforma jubilatoria, que junto con la reforma tributaria y la reforma laboral son tres iniciativas muy de fondo, ideológicas, que finalmente, y luego de su segunda victoria electoral en 2017, ha lanzado el presidente Macri en la República Argentina. Bueno, ha sido una semana tremenda, terrible, con disturbios de toda naturaleza. Militantes de agrupaciones de ultraizquierda atacaron justamente cuando se estaba realizando la sesión para votar la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados. Atacaron, con gases, con bombas molotov y con una pedrea monumental como yo no había visto en mi vida, a la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron así durante un par de horas porque una jueza en la República Argentina había dispuesto que la policía resistiera posiciones, defendiendo, por supuesto, el Congreso para que la manifestación no ingresara al recinto legislativo, pero que tenía que hacerlo sin armas y sin munición. Es decir, aguantando sin reprimir, sin devolver. Y bueno, les digo que fueron 2 horas que dejaron, además de un saldo increíble
en el material de video, televisión, cine, escenas que se tomaron desde cámaras de seguridad, desde cámaras de los canales de televisión argentinos, está todo absolutamente documentado. Un saldo terrible, la plaza destrozada y un saldo, digo, de 88 policías heridos. Algunos de ellos graves, afortunadamente ningún fallecido en ninguno de los dos bandos. Sí, una cosa curiosísima, Argentina, una Argentina desconocida, una Argentina donde la manifestación le tiraba gases a los policías y también bombas molotov. Hay una policía mujer que sufrió quemaduras por una bomba molotov y bueno, y una pedrea, les digo, no sé cuántas toneladas de piedras hubo que recoger de la plaza de los dos congresos cuando finalmente terminó el episodio. ¿Cuándo terminó? Y bueno, cuando bajaron al escenario la Policía Federal y personal de choque de la Gendarmería, estos sí reprimieron con violencia, también con violencia excesiva, a los manifestantes. El saldo del otro lado, bueno, otro centenar de heridos, casi un centenar de manifestantes detenidos. El gobierno inclusive está investigando ahora si puede acusar de sedición a los agresores que han sido obviamente individualizados, como les dije, por las cámaras de seguridad y las cámaras de televisión en la plaza de los dos congresos. Bueno, más allá de este episodio, que es el episodio saliente y el que ha comentado la prensa internacional, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, trataré de explicarlo de la mejor manera posible para que lleguemos a la conclusión de por qué la administración Macri lanza esta reforma jubilatoria ahorrándose del presupuesto de ANSES, que es el ente regulador del servicio social en la República Argentina, 100.000 millones de pesos, ni más ni menos. Recuerden que la semana pasada les había comentado que a la hora de hacer ajustes en la República Argentina, casi inevitablemente, pensiones, jubilaciones y asignación universal por hijo tenían que ser tocadas porque entre estas tres representan ni más ni menos que el 70% del gasto social del presupuesto nacional. De manera que cuando se dice, bueno, llegó el momento de hacer el ajuste porque el déficit fiscal ya no se puede soportar solamente con toma de deuda externa, ya debemos 300.000 millones de dólares, recuerden la edición del sábado pasado, y a la hora de ajustar entonces el gasto interno, y si el 70% del gasto interno lo representan justamente los aportes previsionales y las ayudas sociales a través de asignación universal por hijo o los planes de trabajo, que son planes de desempleo en realidad, y inevitablemente tenían que ser alcanzados estos rubros. Solo que es un sector tan sensible de la sociedad argentina que tocarlo genera una reacción de esta naturaleza, que por un lado fue utilizada políticamente, como les digo, por las fracciones gremiales y políticas de ultraizquierda, pero por otro lado también significa para el sector más sensible de la argentinidad, los jubilados, bueno, una quita de ese orden. Ya llegaremos a cómo se establece este cálculo de un ahorro de 100.000 millones de pesos. La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, les decía, se aplicará a los jubilados, por supuesto, a los perceptores de la asignación universal por hijo, a las asignaciones familiares, a los discapacitados y a los adultos mayores. Este sector quedó integrado por la variación del 70% del índice de inflación nacional y el 30% de la variación del salario medio registrado por ese mismo sistema previsional. Para el primer ajuste, correspondiente a marzo del año 2018, porque a partir de ahora el ajuste de los haberes jubilatorios será trimestral, para el primer ajuste, marzo del 2018, se toma el periodo julio a septiembre de 2017, que con esta nueva fórmula arrojó un factor de ajuste
del 5,7%. De haber continuado con el sistema anterior, en el mes de marzo se vencía un semestre donde el aumento en las jubilaciones debiera haber sido de entre el 12 y el 14,5%. Con la nueva fórmula, en marzo, el índice de ajuste será del 5,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta movida los jubilados acaban de perder entre 7 y 9 puntos de sus porcentuales, por supuesto, de sus haberes. Ese ahorro significa, como son 8 millones de jubilados, significa la friolera de, un ahorro para la administración Macri de 100.000 millones de pesos, algo así como 5.500 millones de dólares. Argentina tiene un déficit en el balance externo de compras y ventas, exportaciones y exportaciones, tiene un déficit de 8.000 millones de dólares. Y tiene una fuga de dólares por turismo, un saldo negativo en turismo entre los dólares que se van y los dólares que entran, de 10.000 millones de dólares. De manera que un ahorro de 5.500 millones de dólares en el primer trimestre es un factor de oxigenación, de este fondo previsional que, afectando a los jubilados, dicen los técnicos en economía que era imprescindible. Beneficiarios de la asignación universal por hijo. Cada niño, hasta un total de 5 niños por grupo familiar, tienen que cumplir con diferentes exigencias, como por ejemplo la edad, la escolaridad, la vacunación, y son los hijos de quienes están desocupados los que obtienen este beneficio. También los hijos de los trabajadores no registrados, es decir, los que no tienen aportes, los hijos de los trabajadores del servicio doméstico, de los monotributistas sociales y de las personas inscriptas en los programas laborales como Argentina Trabaja, Manos a la Obra, Ellas Hacen y otros programas compatibles del Ministerio de Trabajo. Este es el universo beneficiado por la jubilación, la asignación universal por hijo. ¿Cuáles son las principales críticas a la reforma previsional, más allá de haber utilizado esta opción para enfrentar de una manera violenta a la administración, los sectores de izquierda? Pero en lo técnico, ¿de qué estamos hablando? No crean ustedes que una vez superado este golpazo de 100.000 millones de pesos, el sistema jubilatorio será mucho peor que el anterior, ni mucho menos, ni mucho menos. El primer escalón es la clave. Por lo demás, la movilidad jubilatoria supondrá una indexación de acuerdo al índice inflacionario. Esta es la idea. El proyecto hace una aplicación que, como les decía, en el empalme de un programa al otro le hace perder 3 meses de reajuste a los jubilados para el mes de marzo, que ya estaban consolidados en la ley vigente, en la ley anterior. Ajustándolo a la inflación, hay una merma muy grande para el ingreso del jubilado. Sabemos que la movilidad actual no generó los resultados esperados porque no hubo recomposición del haber, pero tampoco se perdía contra la inflación. Esta es la cuestión. Con este nuevo modelo, los jubilados ingresan en el programa, como les dije, perdiendo entre 7 y 9 puntos porcentuales. Y también está el tema de la jubilación opcional, que es una especie de macaneo que tiene la ley, ¿no? Porque no hay voluntariedad libre de elección entre jubilarse y no jubilarse, cuando la diferencia entre lo que gana la persona como trabajador activo y lo que gana el jubilado de ese mismo rubro es ni más ni menos que del 50%. Así que nadie va a optar por seguir trabajando por voluntad, sino porque necesitan seguir comiendo, esto es todo. Y además los sistemas sanitarios y de salud que han crecido tan extraordinariamente las últimas décadas, alargando la vida de las personas, y esto hace que la población que sigue cobrando jubilaciones se incrementa y se incrementa y se incrementa más cada año, ¿no? Y por último, una vieja mentira que casi es un chiste para la página de divulgación cultural, el famoso 82% móvil.
Yo no sé si hay algún jubilado en la República Argentina que cobre el 82% de lo que supone el salario de un trabajador activo. Creo que no hay ningún rubro. Pero no hay relación entre lo que cobra un jubilado y el salario mínimo vital y móvil que impuso el peronismo allá por 1949. El haber de un jubilado debería ser el nivel de su canasta, ¿no? De la canasta que utiliza en alimentos, servicios y medicamentos. Esto tendría que ser el haber básico de un jubilado, que además es una canasta distinta a la de un trabajador común, pero que nunca debe ser menor en cualquier caso. Por servicios. Lo único que le pasa al viejo es que gasta lo mismo de siempre, más los medicamentos, más los gastos extraordinarios en salud que no cubra su obra social. Y esto es todo. Hay que entender también cómo es el mecanismo argentino en esta materia. Le doy importancia a este título, para mí es el único título fuerte de la semana en Argentina. Para entender este mecanismo, ¿de dónde sale el dinero para pagar las jubilaciones en la República Argentina? Bueno, la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, es el organismo a cargo de ejecutar las políticas adaptadas por el Estado Nacional en materia de seguridad social y sostener el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Sí, los argentinos somos muy afectos a los grandes títulos. Bueno, este fondo, desde el año 2008, cuando fue creado el nuevo sistema jubilatorio, tiene como objetivo garantizar el pago de las jubilaciones en todas las coyunturas negativas o problemáticas. Este es el fondo que ha quedado desfinanciado. Por ello, destinó en los últimos años este fondo parte de su dinero a invertirlo o hacer inversiones de producción de infraestructura que a la vez promovieron más empleo formal. Al promover más empleo formal, de allí se tomaron al 11% mensual de los salarios las contribuciones jubilatorias y de esta manera se lograba sostener en un delicadísimo equilibrio al fondo previsional. Bueno, esto terminó. El fondo previsional viene perdiendo 40.000 millones de pesos por año. De manera que se hacía imprescindible encontrar alguna fórmula de resolver técnicamente, económicamente esta porción. Claro, la respuesta científica no siempre coincide con la respuesta política, con la respuesta social. Y esto es lo que sucedió en Argentina esta semana, ¿no? Por eso la reacción que aprovecharon, como les digo, los grupos más combativos. ¿Y por qué el gobierno argentino impulsa la reforma? Porque Macri ha demostrado ya ser una persona muy sensible a la volatilidad electoral. Casi les diré que su mejor desempeño ha sido en el ámbito electoral. ¿Por qué entonces se tira de golpe gran parte de la opinión pública en contra? Bueno, porque a criterio del mandatario, y tiene razón, quiero que lo sepan, la ANSES paga más dinero del que recibe. Esto es todo. Esto es todo. Entre lo que la ANSES recoge para pagar las jubilaciones y el pago efectivo de las jubilaciones hay un déficit, y ese déficit tiene que ser cubierto por el Estado Nacional, o imprimiendo moneda sin respaldo, o tomando deuda en dólares para poder emitir pesos con respaldo para cubrir esa diferencia. Según cifras oficiales, algo así como el 40% de los gastos anuales de la Seguridad Social se cubren justamente con fondos derivados de impuestos y no del aporte jubilatorio de los que sí están trabajando. No llega a cubrirlo. ¿Cómo busca el gobierno volver a ser sostenible el sistema de jubilaciones? Bueno, el proyecto de reforma impulsado por Macri propone cambios en la fórmula que se aplica hasta ahora, o que se aplicaba hasta ahora, para aumentar las jubilaciones, las pensiones y los programas de asistencia social. En lugar de incrementar los montos de forma semestral, como se hacía hasta ahora, lo hará por trimestre,
y lo hará en base a la inflación mensual y al salario promedio de los trabajadores registrados. De esta manera, el aumento que recibirán los beneficiarios el próximo marzo será menor que el establecido con el sistema vigente. Como les dije antes, 5.7% de incremento en los haberes recibirán los jubilados el próximo marzo, pero si tomamos como referencia el periodo julio-septiembre de 2016, que es el que se tomará para este cálculo, en lugar de entre el 12 y el 14,5% que resultaba del cálculo derivado del semestre julio-diciembre que se cobraba en marzo, ahora cobrarán el 5.7%. Por eso les digo entre 7 y 9 puntos de pérdida. Bueno, esa modificación en la fórmula del pago significará para Macri un ahorro de 100.000 millones de pesos, o transformado a dólares, 5.705 millones de dólares. Y el Senado, al mismo tiempo, sin que hubiera tanto escándalo, dio dictamen también a la reforma tributaria. Luego estaremos analizando la misma, que tiene un cierto grado de complejidad para el discurso oral, el discurso radial. ¿Qué decirles de qué pasó con la población y la opinión pública ante este paquete? Reforma previsional, reforma tributaria y reforma laboral. Bueno, más del 60% de la población de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado de la República Argentina, está rechazando las reformas. Y este es el costo político que está pagando Macri. Una encuesta realizada por la Universidad de San Martín, la UNSAM, es una encuesta sobre distintos puntos de gestión y reformas del gobierno de Macri, arrojó como resultado que 2 de cada 3 personas se oponen a la reforma laboral y previsional en la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento que se basa en casos representativos de la población residente del área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, y los 24 partidos que comprenden o que integran el conurbano bonaerense, que fueron consultados acerca de la reforma jubilatoria propuesta por el gobierno nacional. ¿Cuál fue el resultado? O mejor dicho, ¿qué dice el informe? Leo. La reforma previsional provoca opiniones marcadamente negativas. El 65,9% de la población se pronunció en desacuerdo con las modificaciones en las jubilaciones. El único segmento en el que se advierte un volumen importante de acompañamiento a la iniciativa es el sector de los empleadores, por supuesto. El 43,7% estuvo de acuerdo con este proyecto de cambio a las leyes previsionales. Y la reforma laboral, ya hablaremos de ella, que está siendo impulsada, todavía no está en pleno tratamiento, que está siendo impulsada por el gobierno nacional. Bueno, la reforma laboral suscita reacciones mayoritariamente críticas en la opinión pública. Un 54,7% considera que va a beneficiar fundamentalmente a los empresarios, un 10,6% opina que los principales beneficiados serán los trabajadores, y un 21,3% cree que la iniciativa del gobierno beneficiará a ambos sectores por igual. ¿Quiénes representan el segmento más crítico de esta consulta? Los jóvenes. Los jóvenes representan el segmento más, sí, la palabra es correcta, más crítico con la propuesta del gobierno nacional. El 68% de los menores de 30 años en esta encuesta consideraron que la reforma laboral constituye una iniciativa orientada a beneficiar a los empresarios. El estudio también indagó sobre la percepción de impacto en la vida personal que podría tener una reforma laboral para la opinión pública. Casi el 50%, el 49,9%, manifestó que una reforma laboral impactaría mucho sobre su vida cotidiana o sobre su situación laboral, pero no todos los segmentos se sienten igualmente alcanzados por el tema de la reforma laboral.
los sectores que se declararon eventualmente más afectados son los jóvenes y los desocupados. Que esta también es una curiosidad, porque de los jóvenes puedo entenderlo, pero ¿por qué los desocupados podrían estar en contra de una reforma laboral que no es otra cosa que flexibilización laboral, es decir, la anulación de las conquistas laborales logradas por el peronismo, para que los inversores, empleadores presuntos o potenciales, particularmente en el rubro industrial, lleguen a la República Argentina generando más empleo? ¿Y cómo es posible que el desempleado esté en contra de esa reforma laboral? Si justamente él está sin trabajo, porque, bueno, la inversión privada no quiere tomar los riesgos de rentabilidad que supone la aplicación de las leyes peronistas laborales, que son extraordinariamente proteccionistas. Y este es el tema. Lo de los desempleados es una verdadera curiosidad, porque flexibilizar las normas laborales permitiría que posiblemente buena parte de esa población desocupada o desempleada consiguiera trabajo. De los encuestados, el 65.9% se manifestó en contra de la reforma. A solo un día, ya voy concluyendo con esto, a solo un día de que se tratara en diputados el proyecto oficialista de la reforma previsional, volvemos a jubilados ahora, el diario Perfil, un diario de capa media en la República Argentina, planteó una encuesta en el sitio web donde se le preguntó a los lectores si creían que la nueva fórmula previsional perjudicaba a los jubilados. El 50.4% de las personas respondió afirmativamente, el 35.4% dijo que no, y el 10.8% respondió que cree que todo seguirá igual. Conclusión: reforma jubilatoria, reforma impositiva o tributaria y reforma laboral. La reforma previsional, jubilatoria. Bueno, la respuesta es simple, dolorosa, pero simple. No se recauda lo suficiente con los aportes jubilatorios para cubrir el gasto de 8 millones de jubilados que perciben sus saberes mensualmente. No, la recaudación no lo logra. La recaudación del 11% que se le quita a cada salario de los que están trabajando para sostener el programa previsional no alcanza. O se incrementan los impuestos para subsidiar ese gasto o se achica el gasto. El gobierno decidió achicar el gasto. Recuerden que los jubilados en la República Argentina, más allá de las reformas en este sentido, hasta el momento era de 65 años la edad límite. Estamos hablando de 8 millones de personas mayores de 65 años en la República Argentina sobre una población de 44. Entiéndase que, insisto, el beneficio del alargamiento de la vida que nos trajo la medicina vino a complicar los programas jubilatorios. Segundo tema, la reforma impositiva. Y bajar los impuestos en tiempos de crisis, mal no está, porque favorece la inversión privada. Ahora, bajar el impuesto a los grandes negocios extractivos, como por ejemplo la minería, y sobre todo cuando la familia del presidente se caracteriza por tener empresas de este rubro, extracción minera y extracción petrolera, el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bajar el impuesto a las ganancias. Aquí se toma en la República Argentina como casi una medida de avanzada por parte del gobierno conservador. Y no es así. Es exactamente al revés. Perdón, yo no soy economista. Cuando lleguemos al momento de dialogar con el doctor Vega le preguntaré. Pero yo digo que en el capitalismo es al revés.
En el capitalismo, que es la doctrina que ganó la guerra, en definitiva, y que se impone no solamente en todo Occidente, sino en buena parte de Oriente también, incluyendo China y Rusia, el capitalismo no actúa de esa manera. Miren, hay muchos países del mundo, por ejemplo Japón, que tienen extraordinarios impuestos a las ganancias, particularmente a lo que se llama excedente de ganancia. En países como Japón, a partir de determinada suma o determinado porcentaje de ganancia, el impuesto es del 90%. Y si cubierto ese 90% todavía hay excedente de ganancia, la empresa tiene que destinar ese porcentaje de excedente de ganancia a la creación de obras sociales en el mundo entero. Las famosas, aquí en la República Argentina se llama JICA, la agrupación japonesa que tiene que invertir de las empresas con excedentes de ganancias japonesas en beneficios sociales, inversiones no retornables. Alemania tiene un régimen impositivo muy suave para los trabajadores, para los medianos y pequeños productores, pero para las grandes empresas multimillonarias o para las personas físicas que tienen incrementos extraordinarios de riquezas, tiene un nivel impositivo brutal. El capitalismo es al revés, le pone fuertes impuestos al excedente de ganancia. Es un poco pirata esto de levantarle la presión impositiva a la minería o diluir el impuesto a las ganancias. Pero bueno, aquí en Argentina esto se toma al revés. Y tercera, la más grave de todas, lo vengo diciendo hace 15 días, la verdadera reforma de fondo que le interesa al Círculo Rojo es la reforma laboral. Es la reforma laboral, la flexibilidad laboral, cambiar las leyes peronistas por las nuevas leyes del capitalismo internacional, que es mayor salario por mayor producción. Si la empresa tiene ganancias, los empleados ganan. De lo contrario, no. Bueno, Vaca Muerta fue el primer ejemplo. Curiosamente, los gremios petroleros y mineros asociados con la explotación de Vaca Muerta aceptaron la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Y porque tenían sectores desempleados por el atraso que había en este rubro. Y entonces, para que todo el mundo encontrara trabajo, aceptaron la flexibilización laboral. Ya les dije en alguna oportunidad que esta reforma no será sin derramamiento de sangre en la República Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la reforma laboral, a ver si utilizo bien los términos, la reforma laboral me resulta imprescindible, pero también intolerable. Es imprescindible, y bueno, porque no viene erradicación de inversión industrial sin flexibilización laboral que incremente la rentabilidad del inversor. Así de simple, no los podemos obligar. El inversor te dice, no, que va, en India, en Bangladesh, en Filipinas, en todo el sudeste asiático, puedo radicar mis industrias y el costo laboral es ínfimo. Los salarios que se pagan son de miseria. Hay regímenes de flexibilización laboral. ¿Por qué voy a invertir en Argentina, donde las leyes laborales son brutalmente proteccionistas, como digo? Fue el gran beneficio que les dejó la doctrina de Juan Perón a los argentinos, la Constitución del 49. Jubilación, indemnización por despido, 13º salario, el aguinaldo anual, las vacaciones pagas, en fin. Todo eso, dice el capitalismo, quita rentabilidad. No invierto ahí. Entonces, la reforma laboral es imprescindible, pero al mismo tiempo es intolerable para los argentinos. ¿Por qué? Y porque el peronismo no puede resignar las leyes fundamentales de Juan Perón. Y si no lo hacen los peronistas, lo van a hacer las agrupaciones de ultraizquierda. Aunque sí hay una parte de la dirigencia peronista que comparte este axioma, el axioma capitalista. ¿Por qué? Y porque ganó el capitalismo. Al capital hay que ofrecerle la máxima rentabilidad posible para que invierta, si no, no invierte. Muchos peronistas lo entienden, pero resignar las leyes de Perón
No veo de qué manera política se podrá resolver. Y la pregunta del bobo, ¿no? ¿Y hay una tercera opción? ¿Hay un camino del medio que se pueda seguir? Yo estimo que sí. Es un modelo ideológico, se llama socialismo nacional. ¿Qué es socialismo nacional? Es, primero, justicia social. Desde la perspectiva cristiana, además. Yo adhiero a la doctrina social de la Iglesia. Sigo pensando lo mismo que en las décadas del 70 en esa materia, el Concilio Vaticano II. Y luego, como decía Aldo Ferrer, y vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro, aunque ello signifique bajar la calidad de vida, la calidad tecnológica de vida, a lo mejor durante 10 o 15 años. Sí, posiblemente sin televisión smart, posiblemente sin celulares NASA, posiblemente con atrasos de orden tecnológico, porque no tendremos inversión extranjera, que es justamente el rubro en el que se especializa la inversión occidental, tecnología, pero producimos alimentos para 400 millones de personas. No puede ser que la República Argentina no pueda alimentar a sus propios 40 millones de conciudadanos. Esto ya es estúpido, esto supera la lógica. Pero bueno, los partidos políticos que llaman a vivir con lo nuestro, a achicar las importaciones, a agrandar lentamente la industria nacional, a repoblar el país de las terribles concentraciones de 6, 8, 10 millones de personas en 3 o 4 ciudades, y los partidos políticos que pronuncian estas líneas de pensamiento pierden las elecciones en la Argentina. En Argentina las elecciones las ganan los peronistas o los radicales asociados con los conservadores. Y de ahí no podemos salir. Y de ahí no pudimos salir en los últimos 50 años. Oigan a Abel Reynoso, con su formato ya típico, ¿no? Muy campechano, opinar sobre el tema de la reforma previsional. Lo hace desde Estados Unidos. Cuando veas que los que gobiernan tu país empiezan a tirar a los viejos por la ventana, esa es una señal inequívoca de que todo marcha hacia el abismo. Es una señal que no tiene manera de errar. No tiene manera de errar. Es una señal que está indicando que caminan desenfrenadamente hacia el precipicio. Entonces vos te preguntás, pero vos, ¿cómo es posible que una sociedad adulta de gente toda titulada universitariamente, o sea, gente que ha preparado su mentalidad y sus capacidades para administrar, en este caso, la cosa pública, sean los causales y los responsables de tamaña desgracia, de tamaña imprevisión, de tamaña barbarie? Y claro, vos decís, pero entonces, ¿qué nos queda de recursos? ¿A qué vamos a apelar? ¿Cuál será el respaldo que tiene esta sociedad y en qué se podrá refugiar? ¿Quiénes vendrán en nuestro apoyo, en nuestro auxilio? ¿Quiénes vendrán a rescatarnos? Y entonces mirás a todos lados porque te sentís en soledad, o sea, te sentís agredido. Y entonces cuando ves para todos lados, ves una gran indiferencia. Y aquellos a los cuales vos le pusiste y depositaste tu confianza a través del tiempo, porque eran de los tuyos, o sea, eran los que tenían tus mismos sentimientos, te hicieron creer que ellos sostenían tus mismas ideas, tus mismas filosofías y tu misma doctrina, o sea, justicia social. ¿Cómo un peronista, fíjate bien lo que te estoy diciendo, puede votar una ley en contra del derecho de los más vulnerables de la sociedad, los viejos, los ancianos, los que ya están en la última etapa de su vida? Bueno, eso acaba de ocurrir en Argentina. Entonces fíjate en dónde estás viviendo.
Fíjate quiénes son tus representantes, a quiénes vos debes el futuro tuyo, el que te quede, y el de tus hijos que están entusiasmados o desencantados o esperanzados en un porvenir. Y claro, todo esto tiene que llevarnos a una reflexión concienzuda y una reflexión con honestidad. Está el pueblo abandonado en las manos de la barbarie. No hay referentes, no hay proyecto para haber evitado esto. Porque sabes una cosa, y ahora yo te quería conversar en esto. Vos sabés que todo esto se pudo haber evitado. Y como me decís, claro, teníamos todos los resortes del poder para gobernar políticamente el Estado. O sea, podríamos haber evitado todo esto si los que estaban en la responsabilidad del gobierno, si hubieran tenido equipos de excelencia con gente preparada para eventuales catástrofes, esto se pudo haber evitado, porque estos son errores humanos, no son errores cíclicos que la naturaleza castiga a un pueblo, como por ejemplo Chile o México, que viene un terremoto o un tsunami y destruye todo. Aquí no ha pasado nada. Aquí ni siquiera un chaparrón fuerte ha llegado. Y fíjate, el país fue al barranco, el país se fue a la banquina. Y ahora, después de haberse ido el país a la banquina, donde no hay recursos económicos para sobrevivir, entonces ahora empiezan a golpear a los más débiles. ¿Y cuál es el recurso que te queda, o el recurso que nos queda, o a quién le vamos a ir a pedir explicaciones? ¿A quién le podemos pedir explicaciones si tuvimos un gobierno, nosotros, los peronistas supuestamente, que estuvo 12 años en el ejercicio del poder? O sea, no es mentira. Y no nos invadió nadie. Y no hubo terremotos, no hubo tsunamis, no hubo meteoros que destruyeron todo, nada, no pasó nada. No pasó nada. Nada que la naturaleza nos pudo haber golpeado y que encontraríamos un pretexto para justificarlo. Nosotros fuimos los que destruimos el país. Nosotros fuimos los que no logramos evitar lo que pasó. Nuestra dirigencia fracasó junto a nosotros y nosotros fracasamos junto a nuestra dirigencia. Ellos nos llevaron a esto. A mí me duele mucho, me duele enormemente y me siento frustrado, indignado. Me siento impotente porque yo quiero a la gente que yo le había depositado tanta confianza. Te digo de verdad, yo me siento del carajo. Pero no puedo ser cruel conmigo mismo, con mis principios. No puedo, qué sé yo, no puedo decir, bueno, esta gente, qué sé yo, Clarín, el imperialismo, los fondos buitre, la sinarquía, No lo puedo creer, no puede creer, porque ¿sabes qué pasa? Cuando observo lo que sucedió, veo que fueron errores humanos, no fueron errores que vino como un castigo de la providencia. No hubo castigo, nos castigamos nosotros por nuestras ineptitudes y nuestras incapacidades. Nosotros teníamos el pleno poder de gobernar. O sea, no teníamos el poder económico, por supuesto. El poder económico ya lo habíamos cedido anteriormente. O sea, ya había otros culpables que nosotros tenemos bien identificados y que sabemos que ellos fueron los que entregaron el país. No nos queda ninguna duda ya. O sea, no fue un desastre ecológico. Pero ahora que teníamos todo en nuestras manos, ahora que teníamos posibilidades de preparar equipos de pensadores, ahora que teníamos posibilidades de que esto no ocurriera porque había ya una experiencia que nos había sucedido cosas parecidas,
Entonces no podíamos habernos confiado tanto de que la providencia estaba a nosotros limpiándonos el camino de la adversidad y que toda la malandrería y toda la maldad acumulada de las fuerzas que se oponen ¡Hey! Muy buenas mis queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo espero que se encuentren muy bien el día de hoy? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial de, como dice el título, descargar el mejor programa para editar videos. Al menos para mí es el mejor, ya que tiene bastantes buenas cosas y es completamente gratis. Bueno, algo así. Es gratis, tú lo vas a obtener gratis. ¿Ok? Entonces, pues antes de empezar con esta manga de fascineroso es el resultado de lo nuestro. O sea, nosotros si vamos a ser honestos, ahora si nosotros vamos a justificar a todo el mundo y vamos a decir que nosotros somos víctimas de una maledicencia impensada, y bueno, si nos vamos a mentir todavía frente a una realidad, y bueno, si nos vamos a mentir, yo te doy la razón. Y si vos me vas a insultar, porque te estoy poniendo en evidencia lo que vos sabés, y te vas a enojar seguro conmigo, y vas a decir, pero ¿cómo? Si el kirchnerismo, si Cristina, si no. Y te vuelvo a repetir lo mismo que te he dicho 20 veces. Yo creo en Cristina. Tengo un barullo en la cabeza, créeme, tengo un barullo terrible, porque yo recorro todo el espectro de la política argentina y no hay nada, y no hay nadie. O sea, no es que, bueno, yo descarto a Cristina por lo que sea y busco a otro. No hay nadie. Ahora, esa mujer, con esa gente que tiene alrededor todavía, y que se presenta todavía con esos mamarrachos, y no nos garantiza que no se vuelva a repetir lo mismo. Bien, bien, bien. La opinión de Don Abel desde Estados Unidos. Conclusión. Para mí hay algo que no se está diciendo. Porque voy a apelar a una frase que es cruel y antipática. No había jubilados en las manifestaciones. Eso no significa ninguna otra cosa más que personas de 70, 80 años no van a participar de las revueltas públicas. Pero detrás de la cuestión de los jubilados, para mí hay una asignación más urgente que la de los jubilados, que es la asignación universal por hijo, que también está dentro de este programa de recortes. ¿Y cómo reaccionó la plaza financiera? 3 títulos tiene allí. La plaza financiera, en una plaza recalentada, hizo que el dólar saltara en la semana unos 50 centavos. Fue la mayor alza en 5 meses. Y desgraciadamente los cronistas de economía están soslayando este punto. El capitalismo, la inversión financiera, se fue a los dólares en esta última semana. Muchos dirán, bueno, no, es por las vacaciones, la gente que se va al extranjero. Tengo mis dudas. La plaza financiera esta semana con la reforma previsional y previendo, no puede ser otra cosa, mucho disturbio social, salió a comprar dólares y el dólar saltó a 18,34. 18 pesos con 34 centavos. La mayor alza en 5 meses. Un título. El otro título, en réplica a toda la crítica, Macri dice, cuando finalmente el sistema se normalice, los jubilados estarán cobrando entre 4 y 6% más que el índice inflacionario que venga en el 2018. Segundo título. Tercer título, vuelvo al punto. La asignación universal por hijo, los chicos, las criaturas. La reforma previsional afecta o supone un recorte de ingresos, por supuesto, a 8 millones de niños, niñas y adolescentes en la República Argentina. Recuerden la semana pasada cuando les dije, señores, señoras, se acabó el romance. Ahora viene el ajuste conservador. No se puede demorar.
No se puede seguir pidiendo más plata prestada, ni se puede imprimir billetes sin respaldo en dólares. Llegó el momento del ajuste. Y el ajuste empezó por su sector más sensible, los jubilados y los niños. Habrá que ver cómo se sortea este difícil momento político. Un par de consejos que serán de su utilidad y cuando volvamos ya estamos en la página internacional. Te damos 24 horas de buena radio. Compartimos el día a día de tu vida y te acercamos las noticias que necesitas. Estás escuchando 95.5 FM Impacto. Si pasa, pasa en FM Impacto. 24 horas de buena radio. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Sintoniza la frecuencia de las noticias. Toda la actualidad del país, de la provincia y de nuestro Villa Gesell en FM Impacto. FM Impacto 95.5. La radio de las noticias. Esa musiquita nos señala que hemos entrado en la página internacional de la semana en Buenos Días, Buenos Aires. Y aquí también, un título excluyente. ¿Cómo lo titulo? La lección catalana. La lección catalana. Qué bárbaro el presidente español, ¿no? Bueno, por algo el Partido Popular, el partido que él representa, salió brutalmente perdidoso en las elecciones catalanas. ¿Qué conjunto de errores en línea cometió este Rajoy en el manejo de la situación de Cataluña y su pretensión independentista? Finalmente los llamó a votar con todas las de la ley. Votó, siendo que el voto no es obligatorio, ni más ni menos que el 81% de la población catalana. Fue todo el mundo a votar. ¿Y qué pasó? Y pasó que los independentistas juntaron entre los tres partidos que forman gobierno o que están llamados a formar gobierno en Cataluña, ganaron las elecciones. Tienen mayoría propia si forman gobierno. Puigdemont, Junqueras y el CUP, si forman gobierno, están exactamente igual, tal vez con 2 o 3 escaños menos, pero con mayoría propia para formar gobierno en Cataluña. Así que volvemos al punto de origen. Puigdemont volverá a ser presidente de la Generalitat catalana. Sí, y Rajoy no cede, descarta negociar con el nuevo gobierno catalán, así que yo no sé para dónde va aquello, porque el que llamó a elecciones en 51 días, como marca la ley, o 54, fue Rajoy, y el resultado es el que se dio. El nuevo gobierno será el mismo que sacaron a los empujones. Bueno, primero la información. La candidatura de Carles Puigdemont, esto es Junts per Catalunya, sumó junto con las otras dos fuerzas independentistas catalanas, que son Esquerra Republicana y la candidatura Unidad Popular, el CUP, los anarquistas. Bueno, juntan los escaños suficientes para formar gobierno en Cataluña, pese a que el partido más votado en los comicios fue Ciudadanos, el partido joven español, catalán, que nació justamente en el año 2008 a propósito de las primeras señales de la Generalitat por la independencia de Cataluña. Ciudadanos ganó las elecciones, pero con un porcentaje de poco más del 20%. Pero el conjunto de los tres partidos separatistas, que es como se forma gobierno en Cataluña, no se elige presidente en forma directa, sino que se
tienen que juntar los representantes según la cantidad de votos que hayan sacado para formar un gobierno que sea mayor al 50%. Esto es el paquete de partidos independentistas. Han juntado los escaños suficientes para formar gobierno. El jefe del Ejecutivo español, se me escapa el nombre, Mariano Rajoy, insiste en que dialogará solo dentro de la ley con el gobierno que se constituya en Cataluña tras las elecciones del jueves, que como les digo, previsiblemente será formado por los partidos independentistas. ¿Qué quiere decir dialogará solo dentro de la ley? Dijo Rajoy, sea cual sea el gobierno resultante, estará como todos los gobiernos sometidos al imperio de la ley. Y esto significa que se sentará a hablar con Puigdemont, que es de alguna manera virtualmente el presidente electo, solamente si viene a hacerse cargo de su función en España. ¿Qué sucede? Y que donde Puigdemont pise suelo español va preso. Porque todavía rige la solicitud de captura de Puigdemont por los cargos de sedición, los cargos que le impuso el gobierno español, por los cuales tuvo que fugar a Bélgica. Está en Bruselas en este momento. No sé si en estas horas, pero Rajoy le dice, sí, bueno, está bien, si usted va a ser el nuevo presidente, venga, que vamos a charlar. Donde entre en España lo meten preso. Y entonces quedaría el virtual presidente electo Puigdemont preso, el virtual número 2, Junqueras, el de Esquerra Republicana, preso. Bueno, hay que ver cómo se conforma ese gobierno con sus dos dirigentes máximos en Chirona, ¿no? Delicada la porción. Bueno, el destituido presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, le pidió a Rajoy desde Bruselas una reunión, pero Puigdemont dice, pero fuera de España, para negociar la situación en Cataluña tras la crisis abierta por este desafío independentista impulsado en esta región española, ¿no? Su vuelta a España podría suponer su detención. Ni siquiera suponer, es de cajón. Así lo ha pedido la justicia española, ¿no? Está investigado por los delitos relacionados con el proceso separatista. Y Rajoy dice, solamente hablaré con la persona que ejerza virtualmente la presidencia. Así que si Puigdemont no se allana a entrar en España y ser detenido, no habrá diálogo. Y si está preso, no ejercerá la presidencia, entonces tampoco hablará con él. Rajoy es una cosa fantástica. Es como, sí, cada tanto aparece un presidenciable que está más para un programa de humor político, ¿no? Bueno, traigo un informe que me resulta digno de ser compartido, lo digo con orgullo porque es una agencia internacional de noticias argentina. En el programa de televisión del notable periodista Nelson Castro, emitido el día de ayer, al periodista argentino de noticias internacionales, me refiero a José Antonio Gil Vidal, explica cómo queda el mapa político español tras las últimas elecciones en Cataluña. Oigan este interesante informe y luego seguimos entendiendo la situación en España. En distintas coberturas hablando de Cataluña y una de ellas compartida con Nelson Castro, les decíamos desde Barcelona que si finalmente todo este proceso de intervención con el artículo 155 y el rápido llamado a elecciones no terminaba con un resultado claro que pudiera garantizar la estabilidad constitucional, el gobierno español iba a estar con un problema. Y la verdad, Nelson, es que eso ha sucedido tal cual. Tal cual. Porque el resultado los complica a todos. Sí. Los complica a todos. Y el gobierno central también queda seriamente comprometido con esta situación. Vamos a ver. El resultado puede leerse en dos sentidos. Primero, los independentistas claramente mantienen su fuerza. Obtienen 70 bancas. Necesitaban 68. No han mejorado su performance de 2015, pero de hecho han perdido algunos votos y han perdido 2 escaños, pero por ejemplo tienen mayoría como para armar un gobierno si quisieran. Este es un tema. Sin embargo, por otro lado, no puede ignorarse la fantástica y espectacular performance de Ciudadanos,
que son los que vemos aquí, Albert Rivera, Inés Arrimadas, dos dirigentes muy jóvenes. Inés Arrimadas tiene un futuro político extraordinario como representante de la centroderecha europea, ya no solamente digo España, porque la verdad es que ha hecho una elección fenomenal en donde ha permitido que su partido fuera la primera fuerza política y además llevó de 25 escaños que tenía a 37. Pero es cuestión de sumatorias. La sumatoria con el Partido Socialista de Cataluña y con el Partido Popular, que hizo la peor elección de su historia en Cataluña, no le alcanza, no suman más que 52 escaños. No. En cambio, los catalanes sumados sí llegan al número que necesitan. Incluso las fuerzas catalanas, procatalanas, más minoritarias y tal vez más radicalizadas, incluso podrían abstenerse, no votar, y de todas maneras los procatalanes podrían formar gobierno. Pero la pesadilla del presidente Rajoy se completa con que el segundo puesto fue nada menos que para Carles Puigdemont, cuando se pensaba que el hombre no iba a tener crédito ninguno después de fugarse literalmente a Bruselas. Carles Puigdemont por estas horas es una fiesta, y si te parece, Nelson, vamos a compartir su testimonio. Ya mismo. Des d'aquesta legitimitat i aquesta continuïtat, vull felicitar el poble de Catalunya perquè ha donat una notícia al món. Senyores i senyors, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. I l'estat espanyol ha estat derrotat. Ha estat derrotat. Rajoy i la seva aliança i els seus aliats han perdut i han rebut una bufetada dels catalans. Han perdut el plebiscit que buscaven que els legalitzés el cop d'estat del 155. I Catalunya no ha donat l'ajuda per poder-ho fer possible. Rajoy s'ha enfonsat a Catalunya. Els presos han de sortir ja de la presó i el govern legítim ha de tornejar al Palau de la Generalitat, que és el nostre lloc, que és on ens volen els nostres ciutadans. Nelson, ¿me permitís una expresión? Sí. Carles, Master, anunciar que el Estado español ha sido derrotado desde Bruselas es un poquito bizarro. Y, Carles, te lo digo, como diría nuestro colega Jorge Lanata, porque no vamos a inventar nada con esto, te lo digo con onda. Ciudadanos ganó la elección. No la ganó el partido que representa Carles Puigdemont, el fugado Carles Puigdemont, ni ninguno de los otros partidos procatalanes. Que es cierto, en un régimen parlamentario gobiernan porque tienen la mayoría de los asientos que se necesitan para eso. Y eso tiene que ser absolutamente respetado. Pero el asunto, además, no es que lo anuncia desde Bruselas, sino que no se sabe ni cuándo ni cómo va a volver. Sin duda. Ahora, ahí lo más fuerte, digamos, más allá de cómo ese intríngulo se decía, es que es una derrota catastrófica para Rajoy, ¿no? Bueno, eso está claro. Eso es una cosa clara, ¿no es cierto? Nelson decía, y esto lo reivindico plenamente porque me lo ha dicho a mí fuera de micrófono, en el micrófono, desde Barcelona, aquí en Bella Tarde, me ha dicho: esto es un fracaso político de Mariano Rajoy y Mariano Rajoy va a terminar pagando el costo político. Después, como aplicó el 155 con cierta rapidez, logró alguna base de acuerdo para poder llevar adelante ese proceso y finalmente llamó muy rápidamente elecciones. Elección que, hay que decirlo, ha sido impecable. Impecable. Ni un solo incidente, con una participación de más del 82%. Pero este resultado lo deja completamente en el aire. De hecho, en una conferencia de prensa, hoy ha tenido que salir a desmentir que esto generara una crisis de gobierno que lo obligara a elecciones anticipadas. Nelson, si te parece, compartimos el testimonio de Mariano Rajoy y quiero, por favor, que le presten atención cuando se le pregunta sobre una reforma constitucional. Ya mismo. El Gobierno de España quiere ofrecer toda su colaboración y toda su mejor voluntad de diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley, al gobierno que se constituya en Cataluña para resolver los problemas de los catalanes y para generar un marco de certidumbre y seguridad. Espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley. Los que queríamos el cambio no hemos conseguido los escaños suficientes para llevarlos a buen término. En cualquier caso, conviene recordar que los independentistas han ido perdiendo apoyos
menos de los que nos gustaría, pero siguen perdiendo apoyo. También es evidente que la fractura que la radicalidad ha generado en la sociedad catalana es muy grande. Si alguien quiere que se reforme la Constitución para suprimir la soberanía nacional o la unidad nacional, es evidente que con el presidente del Gobierno de España no puede contar. Bueno, Nelson, las palabras de Mariano Rajoy, que matiza varias cosas, por supuesto no habla de derrota, él ya se había curado en salud con esto, diciendo que era una elección autonómica, que el gobierno central tenía poco y nada que ver con esto. No, no es así. Es una apuesta muy fuerte, entre otras cosas también hay que reconocerlo para hacer respetar la Constitución vigente, porque para cambiar la Constitución hacen falta mayorías y hacen falta acuerdos políticos, que hay que ver si llegarán a esta altura de las circunstancias. No, está claro. Ahora, lo que pone sí de manifiesto la elección es nos tocó cubrir las dos manifestaciones. Cuando ves tanta cantidad de personas, no tenés dimensión quién es más, ¿no? Pero efectivamente los independentistas... Está partido en dos. Cataluña está partido literalmente en dos, con números que dan escalofríos, porque parecen partidos al 50%. Sí, claro. Porque obtienen una mayoría para poder gobernar con un parlamento en el que pueden nombrar un presidente, pero resulta ser que perdieron las elecciones. Sí. Las perdieron. La gente de Ciudadanos ha hecho una elección realmente espectacular. Complicaciones para Rajoy. Vamos desde las más básicas. Primero, la ley de leyes es el presupuesto. Y tienen que sancionar el presupuesto 2018. Y eso tiene que ir a las Cortes, es decir, al Parlamento. Y solamente lo pueden obtener por el número que tienen, si bien tienen una mayoría consistente, con el apoyo ¿de quién? Del Partido Nacionalista Vasco. ¿Qué lectura va a hacer el Partido Nacionalista Vasco después de esta elección cuando está con la mirada puesta en su propio territorio? Y en donde en el País Vasco particularmente, en todas las autonomías, pero particularmente en el País Vasco, miraban con mucha atención este tipo de cosas. ¿Le va a dar el voto para poder aprobar los presupuestos? Y si no aprueba los presupuestos, ¿no terminará afrontando una moción de censura y un llamado a elecciones anticipadas? Por ejemplo, mira, Nelson, por lo pronto los mercados ya reaccionaron mal. En el día de hoy la bolsa cayó casi un 2%. Son números que no gustaron nada en Madrid. Una situación en donde en el Partido Popular tampoco hay oídos muy amplios, porque están monolíticamente al lado del presidente de gobierno. Una sola voz se alzó, que es el presidente de la Autonomía de Galicia, Feijóo, que dijo: esto es un fracaso rotundo del Partido Popular y hay que empezar a revisar qué es lo que pasa. Los demás silencio de radio, se alinearon claramente con Rajoy y aquí no pasa absolutamente nada. Y ese es un modo de hacer política que tiene Rajoy. Rajoy ha ganado muchas elecciones y muchas partidas realmente bravas, haciendo como que no pasa nada, haciendo silencio, seguramente trabajando en ese silencio, pero la verdad es que esta situación es sumamente delicada. Y seguramente nunca se reunirá en las condiciones que pretende Puigdemont, y mucho menos mientras Puigdemont esté en Bruselas, ya que Puigdemont le ofreció una reunión sin condiciones. No, se está hablando de dos cosas distintas. Uno es un hombre que eventualmente podría volver a conseguir armar un gobierno en Cataluña, pero sigue siendo un gobierno autonómico y regional, y el otro es el jefe de gobierno español. Así que hay que poner las cosas en perspectiva. Pero si no llama a una conversación seria de modificar la Constitución como se habló, ¿cómo quedan los pactos, por ejemplo, con la segunda fuerza política en el ámbito nacional, que es el Partido Socialista Obrero Español, Nelson? España entra en una complejidad realmente importante. Esperaba otra cosa en esta elección, y si bien ganó Ciudadanos, que es una derecha mucho más moderada que la del Partido Popular, bueno, tampoco le ha ido nada bien en cuanto a los propósitos que tenía. Bien, el periodista tiene razón. Fue un triunfo fantástico de Ciudadanos, que creció, un partido muy joven, creció en estos pocos años hasta ganar las elecciones en Cataluña. Bueno, Ciudadanos habrá ganado las elecciones, pero el gobierno lo conformarán los independentistas, porque los tres partidos reunidos, como dije, obtuvieron 70 escaños, de manera que les sobraron 2 escaños para tener mayoría propia y formar gobierno. Mi humildísima, porque los extranjeros deben reservar opinión de las cuestiones nacionales o ser muy prudentes, sobre todo para no ofender a los que imaginamos nuestros oyentes de habla hispana en el mundo entero, ¿no? Pero mi humildísima opinión en esta materia
es que nunca se alejó tanto la intención de los gobernantes de la necesidad de los gobernados. Los catalanes, esa maravillosa comunidad que ha paseado su sonrisa. Si hay algo que caracteriza al pueblo catalán es su sonrisa, que ha paseado su esperanza, que fue terriblemente perseguida por la dictadura de Franco. Han paseado esa sonrisa y esa esperanza por las calles de Cataluña, sonrisas y esperanzas que estuvieron prohibidas durante tantos años. Una ciudad como Barcelona, con la extraordinaria riqueza cultural de Barcelona, aunque más no fuera por eso, gobernantes que estén a la altura de la calidad de esta discusión. Empiezan a merecer los españoles, todos los españoles, no solamente los catalanes. Empiezan a merecer tener dirigencias políticas que entiendan las delicadísimas coyunturas. Puigdemont cometió muchos errores en el gobierno anterior, del cual fue destituido, injustamente destituido, con el famoso 155. Vamos a ver dónde se ponen ahora el 155, los del Partido Popular, porque por el 155 fueron a elecciones. Bueno, las perdieron, compadre. Las perdieron. Los independentistas catalanes le ganaron. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? Otra vez otra partida de ajedrez entre dos que no juegan bien al ajedrez como son Rajoy y Puigdemont. Yo quiero dar un paso de altura en esta materia. Primero, y perdónenme la subjetividad, felicitar al pensamiento independentista catalán por estas elecciones. Pero luego, vuestras dirigencias, tanto las nacionales con Rajoy como las regionales con Puigdemont, no son garantía suficiente. Puigdemont cometió muchos errores al declarar la independencia de Cataluña, independencia suspendida, lo cual ya era una ridiculez, pero no previó la inexistencia de un banco central, de una moneda propia, la fuga de empresas, no previó absolutamente nada. Hizo uso político de una necesidad catalana y se equivocó gravemente. Permitió que una ambición tan alta se diluyera como quien juega un juego de dados, porque tiró mal un par de pases. Y Rajoy, bueno, el manejo que hace Rajoy desde el Partido Popular y su cargo de primer político español ha sido, bueno, una defraudación absoluta. ¡Qué cantidad de errores! Y encima, la jugada le sale mal. Ganaron los otros. Así que a partir de ahora una gran incertidumbre se abre en el futuro catalán. Decía el periodista, esa sociedad está partida. No estoy tan de acuerdo. Difiere en dos conceptos que tienen algo similar. Tanto los que quieren seguir dentro de España como nación española, como los que quieren separarse de España y constituir su propia república, son muchos más, solo que unos entienden que esa independencia tiene que ser absoluta y otros entienden que Cataluña requiere no solamente autonomía, sino también autarquía, pero sin salirse del Estado español. Entonces, hay una similitud posible entre ambos bandos. Incrementar la autonomía y la autarquía de Barcelona o de Cataluña sin que Cataluña salga del imperio Estado de... Dos todavía no la saben conjugar. A lo mejor está allí el futuro próspero del pueblo catalán. Nuevamente, un par de consejos que serán de su utilidad. Cuando volvamos, ya estaremos analizando
Economía Nacional, esta delicadísima semana económica en la República Argentina. Tenemos alguna dificultad de orden telefónico para contactar con el doctor Vega. Se está demorando su participación semanal, así que avanzaremos con los títulos que disponemos y luego sobre el cierre del programa, si tenemos suerte, contactaremos con el economista. Pero de todas maneras, los títulos principales en materia económica los repaso rápidamente. En principio, lo que ya les comenté antes, una plaza recalentada, políticamente recalentada. Esta semana el dólar subió 50 centavos, llegó a su cotización récord 18 pesos con 34 centavos por dólar, su mayor alza en 5 meses. Pero al mismo tiempo el Merval, el mercado de valores en la República Argentina, la bolsa de acciones en definitiva, subió, escaló el 1,6% y también marcó un nuevo máximo histórico. En la semana subió el Merval ni más ni menos que el 7,1%. Es decir que en el juego de la compra y venta de acciones, no en el de las inversiones productivas, pero en el juego de compra y venta de acciones, evidentemente el empresariado encuentra en este paquete de reformas impulsado por el gobierno signos alentadores para la economía. Porque, como les digo, en la semana las acciones argentinas se incrementaron en el 7,1%. ¿Qué otros títulos han sido de gran importancia esta semana? Bueno, la cuestión del dólar. Los argentinos son muy afectos, como todos los países del mundo, por otra parte, ¿no? Como todos los pueblos del mundo, por otra parte, son muy afectos cada vez que pueden a realizar viajes al exterior. Tanto que favorecidos por un dólar demorado, porque en realidad a valores históricos el dólar, si hubiera acompañado la inflación, hoy estaría en 20 pesos, no en 18,30. Pero ha sido de rentabilidad negativa la inversión en dólares contra la inflación. La inflación fue más que el crecimiento del dólar. Por eso decimos que tenemos todavía un dólar subvaluado, o mal llamado un dólar barato, porque será barato para el que tiene mucho dinero, pero para el que anda corto de bolsillo. Como decía Perón, argentinos alguna vez vieron un dólar. Bien, pero ¿qué pasa con el turismo? Y los argentinos se van al extranjero cada vez que pueden. Primero, por lo que es evidente, Argentina está muy cara, incluso en pesos argentinos. Tanto
que destinos internacionales como Barcelona, Nueva York o Río de Janeiro son más baratos para la vida cotidiana que Argentina. Así que por principio, solamente por ese principio, muchos argentinos que tienen disponibilidad financiera se van al extranjero. Pero el saldo de esa balanza entre los turistas que entran a Argentina a traer dólares y los que se van de Argentina con dólares es de 10.000 millones de dólares en contra. Los argentinos gastan 10.000 millones de dólares más en el extranjero que los extranjeros que vienen a vacacionar en Argentina. Si el saldo negativo del mercado exterior, esto es, las compras menos las ventas, o al revés, las ventas menos las compras, también da un saldo negativo, pero inferior, de 8.000 millones de dólares. Todo el movimiento económico de importaciones y exportaciones de la República Argentina tiene un saldo negativo de 8.000 millones de dólares. Solamente en turismo en el extranjero, Argentina tiene un déficit de 10.000 millones de dólares. Y el recorte a los jubilados del primer trimestre del año que viene le permitirá al gobierno un ahorro de 5.700 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto máximo en fuga de dólares en la República Argentina, más allá de los Panama Papers o de la corrupción de la administración anterior, más allá de esto, que ese sí es el gran gasto, el turismo al extranjero es el mayor déficit de la balanza de divisas en la República. Este es un dato que tiene turulatos a todos los economistas. ¿Cómo puede ser que un país pobre gaste tanto en viajar? Y bueno, así son las cosas, ¿no? Hay un sector de la población que está en condiciones de comprar dólares para vacacionar en el extranjero a ese nivel. No me hablen de la fuga de capitales porque, por supuesto, allí los valores son extraordinariamente más intensos, mayores, ¿no? Pero, de todas maneras, la administración se mantiene confiada pese a los 300.000 millones de dólares que ya acumuló en deuda externa y que nos obligan a pagar entre 15 y 20.000 millones de dólares de intereses por año. Así que quedamos apretados, pero los próximos 10, 15 o 20 años con esta deuda externa otra vez. Y aún así, el gobierno se mantiene optimista. ¿Por qué? Y por las reservas del Banco Central. Ya están en 57.000 millones de dólares. Es decir, que hay espalda para una presunta crisis que, bueno, demandara, que no lo hará un gobierno conservador, por supuesto, que demandara liquidación de capitales para salir en defensa de la hambruna, del 30% de pobreza que tiene la República Argentina. Sí, esa espalda hay que reconocérsela a los conservadores, lograron armarla en estos 2 años. Cristina les dejó 15.000 millones en el Banco Central, van por 57.000 millones. Otro título de importancia en la página económica, bueno, lo anunció Cancillería, ¿eh? Tras 6 años, Estados Unidos... gracias, Estados Unidos. Tras 6 años, Estados Unidos permitirá el ingreso de productos de Argentina con arancel cero. Pareciera que si esto se concreta, por ahora son solo promesas, pudiera ser el primer éxito importante de la administración Macri en comercio exterior. Luego de 6 años, la Argentina retomará el 1 de enero del año que viene el sistema generalizado de preferencias, así se llama, el SGP, para exportaciones a los Estados Unidos. Y esto permitirá que algunos productos, no todos, que algunos productos de las economías regionales puedan ingresar en el mercado norteamericano con arancel cero, es decir, al valor real de costo puesto en el puerto de la República Argentina, más el transporte hasta Estados Unidos, sin pagar aranceles. Esto hace que productos regionales de la República Argentina vuelvan a ser competitivos en el mercado norteamericano. El anuncio fue oficializado por la Cancillería. El informe dice: la Argentina había sido suspendida de este sistema en el año 2012 y el informe anticipa
que la medida beneficiará a 500.000 de manufacturas argentinas. 500.000 manufacturas argentinas tendrán arancel cero para vender a los Estados Unidos. Bueno, a ver, ¿cuáles son los principales productos? Primero, los vinos argentinos, las conservas de carne, el aceite de oliva, los quesos, el maní, las frutillas. Son todas producciones regionales que a partir del 1 de enero tendrán arancel cero para competir mano a mano con los productos norteamericanos, costo a costo. Según este comunicado de prensa, el representante comercial de los Estados Unidos anunció que el presidente Trump firmó la medida luego de 2 años de intensas negociaciones. De manera que, como digo, si esto se concreta, el 1 de enero será el primer éxito de la administración Macri en sus relaciones políticas de comercio exterior. Bien, y los indicadores, hagamos un rápido repaso. Comienzo por la cotización de divisas esta semana. El dólar, como les dije, 18 pesos con 33 centavos. Un 0,55% de incremento. 18,33 en pesos argentinos que se paga por cada dólar norteamericano. El euro, 21 pesos con 44 centavos. Atenti que aquí se da por primera vez, al pegar este empujón el dólar, nuevamente para los turistas argentinos que tienen pensado ir a Europa, un pequeño escaloncito a favor. El euro se quedó quieto, el dólar aumentó. Así que con los mismos dólares compras un poco más de euros. Vaya, el dato para los que estén por viajar, ¿no? La libra británica, 24 pesos con 21 centavos cada libra. Y en los valores regionales, el real brasileño 5 pesos con 40 centavos y el peso uruguayo bajando 2 pesos con 86, lo cual también favorece grandemente el turismo argentino en Uruguay. Y vamos a las commodities, ¿eh? Vamos a ver, tenemos cotizaciones en los Estados Unidos de la soja argentina, $348 con 89 centavos la tonelada de soja en Chicago. El maíz, $138 con 58 centavos. En ambos casos un incremento en la soja del 0,08 y en el maíz del 0,22%. El trigo descendiendo, $156 con 7 centavos en Chicago. El petróleo en Nueva York, $58 con 47 centavos el barril de 50 litros. Y nuevamente el oro empieza a cotizar fuerte otra vez. $1.275 con 20 centavos, un incremento del 0,60% para la onza de oro. Y el título saliente de la semana, como ya lo dije, en una plaza recalentada, el dólar saltó en la semana casi 50 centavos. Finalmente tuvo precio récord 18 pesos con 34 centavos, que fue su mayor alza en 5 meses. Bien, gracias. Sí, tuvimos 30 segundos de demora porque estábamos estableciendo finalmente la conexión telefónica con el doctor Vega. Ahora ya nos quedamos recontracortitos de tiempo, así que haré una única consulta. Ya está en línea telefónica. Hugo, buenos días. Brunet saluda. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia.
Bien, quedamos muy recortados en tiempo, pero voy a aprovechar su capacidad de síntesis para, preguntarle opinión sobre la circunstancia notoria de esta semana, ¿no? La reforma previsional, la reforma tributaria y qué podrá pasar con la reforma laboral, Hugo. Bueno, básicamente ya sabemos que es una cuestión consumada. La reforma previsional, digamos, ya estipuló un incremento que va a ir atado a un índice específico, pero que además en este juego trimestral va a tener una bonificación que fue emitida a través de un decreto, por el cual se le va a dar un incremento adicional a los jubilados, y obviamente también parte del beneficio va para los pensionados, ¿no? Siempre se hablan de las dos cosas. Con relación al futuro del funcionamiento del sistema previsional, Fernando, se escuchan muchas vertientes en este momento. Desde el lado más, digamos, ortodoxo, se habla de una necesidad de volver a un sistema mixto. Con esto quiero decir un sistema tal como está planteado hoy el CIPA, pero también dejar la puerta abierta para aquellos que quieran retomar un sistema de retiro privado, las famosas AFJP. Yo estoy hablando a mediano y largo plazo, obviamente, no es algo de implementación inmediata. Están del otro lado los defensores totales y absolutos del sistema previsional administrado 100% por el Estado, tal como lo tenemos planteado hoy. Y bueno, en ese juego hacia el futuro se verá. Creo que esto en verdad la decisión va a terminar dándola el mismo público, digamos, porque debo decirte que hay un segmento importante de la población argentina que tiene intención de que sus fondos futuros sean administrados por cajas privadas. Y esto es algo que todavía no se ha tocado en la Argentina nuevamente, porque sabemos bien la experiencia previa que se tuvo con este tipo de administración. Claro. Y sabemos bien también lo que ha pasado también en el resto del mundo con el tema de los sistemas de fondo de administración privados. Sabemos que hay un colapso importante, sabemos que ha habido muchas quiebras por parte de fondos por problemas de insolvencia patrimonial, porque básicamente lo que hacen es que tus fondos los toman y los readministran a través de colocaciones financieras y de distintos tipos de destinos, que cuando salen mal, lamentablemente, quien invirtió en esa suerte de AFJP se queda sin los retornos prometidos. Por eso que mucha gente echa mano, Fernando, hoy por hoy en el primer mundo se ve algo muy común, los famosos fondos de retiro privado que corren en paralelo, que son como seguros en caso de vida. Se llaman seguros de muerte, en realidad son seguros en caso de vida. Pasado de determinada edad, obtenés el premio, que podés optarlo tanto por un sistema de retorno fijo mensual o bien todo en un solo pago. Esto es algo muy común como suplemento. Pasando al tema fundamentalmente tributario, todavía el tema no está cerrado, se están debatiendo muchos temas. La verdad que se va a modificar cuestiones del Código Aduanero, cuestiones netamente de impuestos nacionales, como impuesto a las ganancias, con las bonificaciones y retornos para el caso de las pequeñas y medianas empresas, el tema del gravamen a la renta financiera, o sea, avanzar más sobre el gravamen de la renta financiera, porque ya venía grabada en muchas situaciones. El tema de las reducciones de alícuota para determinado tipo de alimentos de primera necesidad, el tema de la eliminación del impuesto a la transferencia inmobiliaria, pero la asunción y gravamen de operaciones, por ejemplo, de venta inmueble a través de boleto de compra-venta a la toma de posesión. Por darte un ejemplo, ¿no? Se genera lo que se llama la generación del hecho autónomo en materia de hecho imponible. Después también tenemos, obviamente, el impacto en materia de impuesto a los combustibles, impuesto a las bebidas alcohólicas, con estas tensiones, ¿no? Fundamentalmente que se están dando con las provincias de mayor significatividad productora. Hablamos de Mendoza, hablamos, por ejemplo, de la zona, fundamentalmente de la zona de Cuyo, que sabemos la importancia que tiene en materia de producción vitivinícola, ¿no? Y después, bueno, otras modificaciones que estamos viendo también en materia de impuestos provinciales, como es el impuesto de sello, con una tendencia a la reducción, el impuesto a los ingresos brutos, que sabemos el impacto que tiene en el balance comercial y en el balance impositivo de las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, y esta suerte de la cual se ha hablado muy poco, que es el compromiso a la manera de pacto fiscal que se ha acordado entre la Nación y las provincias, fundamentalmente desde el punto de vista judicial, donde las provincias desisten de continuar los juicios contra el Estado, juicios que ya los tienen ganados, y al mismo tiempo la Nación reconociéndole los retornos que corresponden a través de la emisión de bonos de deuda, que las provincias las pueden hacer líquidas en el mercado,
y en particular para nosotros los bonaerenses estamos hablando de un refondeo y un reflujo de fondos de la Nación al Fondo del Conurbano de casi 45.000 millones de pesos en un primer tramo, que luego va a ir actualizándose a lo largo de los próximos 5 años, año tras año. Lo cual a la provincia, verdaderamente a la provincia de Buenos Aires, les va a dar un reflujo, una oxigenación financiera muy, muy importante, atendiendo nuevamente a que prácticamente el 40% de la población de la República Argentina está, digamos, concentrada en la provincia de Buenos Aires y representa más del 36% del Producto Bruto Interno, lo cual es un país dentro de un país. Esto ya es una frase trillada, digamos, ¿no?, en la gestión privada y pública, ¿no?, que maneja el tema macroeconómico. Doctor, así que la provincia de Buenos Aires es una gran beneficiada. Doctor, y me queda apenas un minuto. Un párrafo de su lectura sobre la reforma laboral, si es que llega a tratarse. Y la reforma laboral es el gran tema. El tema indemnizatorio es uno de los puntos de conflicto, fundamentalmente con la parte sindical, porque se habla de estandarizar mínimos, digamos, indemnizatorios, y a partir del excedente de esos mínimos, gravarlo con ganancias. Hoy esto no existe, a través de distintos fallos, el fallo más, hay otros fallos más que hablan sobre el tema, y fundamentalmente en la letra, digamos, un poco más ambigua, lo que sí queda reflejado es que para los cargos gerenciales o equipos jerarquizados que quedan en el ámbito laboral, se llaman los salarios que no están en convenio, y que son de significatividad, o sea que están muy por encima de los mínimos no imponibles. Bueno, en esos casos el excedente del valor indemnizatorio, digamos, estipulado como mínimo, va a ser gravado por el impuesto a las ganancias, lo cual plantea una situación de inequidad, porque eventualmente el salario, no importa la escala en la cual se esté trabajando, nunca deja de ser salario, y por lo tanto va a plantear situaciones de inconstitucionalidad por el tema del tratamiento desigual frente a la misma situación, que es que en todos los casos es trabajo en relación de dependencia. Verdaderamente hoy también, Fernando, hay que hacer un mea culpa y decir que verdaderamente hoy igualmente están siendo gravados por el impuesto a las ganancias, no las indemnizaciones, pero sí los salarios. Por lo tanto, esto lo que me parece que hace es un poco exteriorizar y, digamos, blanquear la situación que de facto hoy existe al momento de las liquidaciones de los sueldos y los jornales. Bien. El tema indemnizatorio era un tema que quedaba al litigio judicial y la Corte siempre fallaba en favor del trabajador. Con esta reforma necesariamente dejaría la puerta abierta para que el fisco se haga de eso y la justicia de alguna manera tenga un poco más de encorsetamiento al momento de decidir. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Sabemos lo que es la realidad argentina, y sabemos que hay cuestiones que hoy se plantean que pueden ser modificables de acá hasta que esto se transforme en ley, y siendo que esto no se modifique y se haga ley, hay que ver después de qué manera a través de los decretos y las resoluciones se actualizan, obviamente, ¿no? Porque esto hay que decir lo que es, ¿no? Uno le da el marco general a través de una ley, pero luego las reglamentaciones estipulan las formas en las cuales se van a instrumentar y aplicar. Y ahí pueden producirse las grandes diferencias a favor, en este caso puede ser del trabajador, ¿no?, que es lo que uno trata de cuidar en estos casos. Doctor, preciso como siempre, muchas gracias, nos reencontramos el sábado próximo. Un placer. Bien, el doctor Hugo Vega, y sí, efectivamente, como él claramente lo señala, ¿no?, la reforma laboral, y dentro de la reforma laboral, ¿qué pasará con la indemnización por despido? Esta es la cuestión básica. Veremos si el peronismo consiente también la reforma laboral, y en tal caso, si la reforma previsional generó este disturbio en Capital Federal, ¿qué pasará cuando llegue a tratarse, por ejemplo, una ley que disminuya el derecho a las indemnizaciones para los trabajadores despedidos sin causa justificada, por supuesto? Bien, la página económica culminando la etapa periodística de Buenos Días, Buenos Aires. Ingresamos en el último capítulo de cada edición, la divulgación de nuestra cultura nacional, que en el caso de los humoristas argentinos yo creo que es una especie simplemente de recordatorio para tantos argentinos en el exterior, que solamente por nombrar a los que estamos nombrando en estas semanas ya
provocan un recuerdo grato o una sonrisa, ¿no? Los grandes humoristas argentinos, particularmente los grandes humoristas dedicados al monólogo. Primero traigo una pieza pequeña de Juan Acosta. Tiene una curiosidad Acosta, es muy buen actor. Es un humorista villero, pero villero de verdad, nació en una villa, bueno, cruelmente llamadas villas miserias en la República Argentina. Nació en una villa muy conocida, Villa Insuperable, una villa de antigua data. Y casi todo su humor está relacionado con la protesta política, ¿eh? Acosta es una especie de piquetero del humor, ¿no? Este hombre ha trabajado en cine, en televisión, en teatro, pero el monólogo es su característica más saliente. Lo oímos en una pieza de archivo. Juan Acosta. Gracias, estoy muy contento de estar acá. Ser el último a veces es peligroso porque faltan 3 minutos, entonces en 3 minutos tenés que decir cosas que hay gente que dice en 8 minutos. Yo estaba en la escuela, era el último de la fila, o sea que ya vengo con problemas. Sí, una vez le dije a una chica, che, quiero salir con vos. Me dice, vení a casa que no hay nadie. Cuando fui no había nadie, ni la chica estaba, obviamente. Le dije, quiero darte un beso. Dice, no, mejor robame el auto. Con esa cara prefiero que me robe el auto. Vengo de un barrio medio peligroso. El otro día voy de nuevo al barrio después de tanto tiempo y le digo a un amigo, ¿te pusiste bracket? Me dice, no, me puse reja para que no me choreen los dientes. Vos sabés que ayer pensé que me había roto el peroné, pero no. Bueno, son cosas que se dicen cuando hace muchos años que estoy acá. El director lo conozco de la época de Finalísima, así que estamos al horno con papa. Yo soy alguien que vengo de una vida muy humilde, muy concreta, ¿no? Nosotros inventamos el loft de cartón con mi familia, porque era un loft que era de cartón, no tenía habitaciones. Las habitaciones eran los olores, el olor al gran metal donde mi mamá hacía el puchero era la cocina, el olor a huevo de mi papá era la pieza. El medio era el comedor y teníamos baño 5 estrellas. O sea, me amo mirando las estrellas. Nosotros inventamos el colchón de agua. Donde vos ponías el colchón, ahí caía la gota. La puta madre. No tenía plata para comprar cohetes en Navidad. Compraba fósforo, hacía ruido con la boca. ¡Pah! Para que explotara. ¡Pah! Te lo juro. Y bueno, crecí en ese mundo, un mundo divino, porque la verdad que después me hice famoso, llegué a donde llegué, no sé a dónde llegué todavía, porque no tengo idea a dónde mierda uno llega, pero llega, pero me iba a estudiar teatro a lo de Lito Cruz en colectivo, yo me tomaba el 126, me acuerdo, 1 hora, leía Shakespeare en el colectivo, cómo cambió el colectivo. Yo me acuerdo que antes vos viajabas en el colectivo, dabas el asiento y eras bueno, hoy estás en el último asiento y decís, ¿hasta acá llegó? Por lo demás no lo dan, ¿viste? Se lo da vos, se hacen los boludos. Miran para otro lado. Aparte los colectivos ahora... Esto es un homenaje a lo que hacíamos en el Pozo Voluptuoso. Este monólogo lo hacía en el Pozo Voluptuoso, por eso lo digo. Hace muchísimos años. Gracias a Dios estamos acá. Recuerdo que en el colectivo vos dabas el asiento, pues era el único que te quedabas parado. Y empezabas a intuir de si se va a bajar el del tercero, ¿viste? Te ponías al tercero... Se baja el del quinto. Aparte ahora los asientos ahora son al revés. Viste que algunos vas para allá, pero otros van de espaldas. Ves el asesinato después que pasó. Y el colectivero arma del colectivo una especie de boliche bailable, ¿viste? 2 luces violetas arriba, 2 rojas abajo, palanca de cambio doble bocha. Ahora que andan con toda esta cosa del monedero, como de la sub y todo eso, es una especie de manejo maravilloso. Pero los que viajamos, que somos los que dormimos, es una raza. Viste que hay distintos tipos de dormidores. Hay uno que se llama meditador profundo, banana purredón, duerme así. Hay otro que se llama marioneta o bandoneonista, duerme así. Nunca se despierta en el primer cabezazo. Hay otro que es el masoquista del colectivo. Da golpe con todo y no se despierta. ¡Pum! Contra el caño. Yo he visto doblete, caño vidrio. ¡Pum! ¡Pum! Y de pronto toca el timbre y baja. ¿Cómo hace? Yo cada vez que me quedo dormido paso delante de mi casa, me saluda a mi mamá y no la reconozco.
Además, a mí me gusta dormir así, mirá. Pero tengo la sensación que alguien va a venir y me hace... ¿Te imaginás morir ahogado por un boleto? Cambió el subte. Vos antes en el subte tenías los asientos uno atrás del otro, ahora los tenés uno frente al otro. Parece que estás haciendo terapia de grupo con la gente. No le va. Mientras está vacío está todo bien. El tema es cuando se llena, porque el que va parado va hacia donde estás vos. Y vos que estás sentado de pronto tenés un bulto acá. Y decís, ¿qué hago? ¿Muerdo o respiro? Se llenó de vendedores. El que te vende la estampita de San Cayetano, el vendedor mudo. Con la mirada te va amenazando, ¿viste? Después está el ciego de la buena onda, que entra aquí y dice... ¿Qué dice? Una vez le pregunté a uno, es su marketing, le digo, ¿qué decís? Cocoa, me dijo. Cambió el mundo, ¿eh? ¿Cómo cambió el mundo? La URSS es Rusia, Michael Jackson era negro, después fue blanco. Ahora es cielo, Nacha Guevara la nieta de ella misma, o sea, cambia. Bien. Acosta. Entre paréntesis, menciona Acosta en su monólogo al actor Lito Cruz, fallecido esta semana, a la edad, ahora no recuerdo si 70, mira, iba a decir 71, 75, 73 años tenía Lito. A mi gusto, un actor un poco esquemático, pero un extraordinario profesor de teatro, con una escuela muy, muy numerosa y muy reconocida por los mejores actores argentinos. Vaya, un pequeño párrafo recordatorio y de homenaje para Lito. Rubén Enrique Brieva, nacido santafesino hasta las manos, nació en 1957, el Daddy Brieva. Bueno, este es actor, es humorista, por supuesto, su performance más reconocida, integrante del famosísimo trío cómico Los Midachi, ¿no? Pero también ha trabajado como conductor en varios programas de televisión, de radio, generalmente enfocados en el humor, pero también en los espectáculos y en la política, un discurso muy santafesino, diría, que también podría emparentarlo con un discurso muy porteño, ¿no? Debutó incluso como realizador cinematográfico en el 2007, hizo una película Más que un hombre. En fin, un especialista en los proscenios y en monólogos de cara al público. Compartimos unos minutos con el Daddy Brieva. Dilatando el finger. Eso. Que quede. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al mágico mundo del Midachi. 20 años no es nada, como dice el título de este show. Y ustedes, mis queridos amigos, se preguntarán, ¿y esta vez? ¿Por qué Midachi? Llegaron los noruegos, muchachos. A ver. Vamos, no me hagan laburar. A ver, esta vez ¿por qué Midachi? 1, 2, 3, ¿por qué Midachi? 1, 2, 3. ¡Ay, qué fiesteros que son! Que vengan los estupefacientes y nos lleven a todos por orgía. Con ganas, muchachos, rompamos el teatro, que quede grabado. 1, 2, 3. Porque sí. Quiero reivindicar en este monólogo las épocas gloriosas de nuestros padres, cuando no se daba tantas explicaciones por las cosas, ¿te acordás? Y vos agarrabas y le decías a tu viejo, papá, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y qué te decía tu viejo? Porque sí, te decía. Papá, pero yo no quiero hacer esto, ¿por qué no tengo que hacer esto? Porque no. El por qué sí y el por qué no era la síntesis de un grito de libertad que venía de las entrañas de un tipo que tenía huevo, que tenía autoridad, que se la bancaba. No como ahora nosotros, padres degradados, que dudamos tanto para decirle que no a nuestros chicos. El otro día mi hijo agarra y me dice, papá, porque hablan así los adolescentes, ¿viste? Como no leen, entonces emiten sonidos guturales, hablan como cavernícolas, ¿viste? Vos lo tenés que entender. Entonces mi hijo me dice, papá, sí, que significa papá, ¿puedo ir a ver a la Versuit? Yo me entiendo porque mi hijo. Yo digo, no. Me dice, ¿por qué no? Le digo, ¿por qué? Porque no tengo plata. Me dice, bueno, yo agarro de mis ahorros. Le digo, pues tus ahorros son con mi plata. Me dice, pero vos no me dijiste cuando vos te mueras todo esto iba a quedar para mí. Empecé a enfermarte, hijo de puta, ¿dónde puedo sacar un peso? Así me trata.
Ahora se ha mal democratizado todo, ¿viste? Ahora se hacen reuniones familiares para decidir un montón de boludeces que antes nuestros padres las decidían de un plumazo y ni te lo preguntaban. Pero ahora no, ahora nos reunimos con mi mujer y mis hijos como 4 tarados, para decidir a qué colegio van a ir los chicos, a ver qué deportes van a practicar, a ver a dónde nos vamos de vacaciones. Nosotros nos vamos de vacaciones en diciembre y en septiembre empezamos con las reuniones que parece una interna peronista. Nos desgarramos entre los 4 en el living de mi casa. Yo llego con los catálogos con un boludo y mi mujer me baraja y me dice, ¿sabes lo que pasa? Vamos a tener que llevar 3 amigos de los nenes porque los nenes están en una edad que se aburren con los padres. Sí, los adolescentes se aburren con los padres. Entonces yo tengo que llevar, claro, un camión jaula con 78 chicos para que mis hijos no se aburran conmigo en mis vacaciones. Aparte, si voy 14 días tengo que volver al 14º porque mis hijos llevaron 28 materias de diciembre. Y aparte tu mujer que te dice, a mí no me vas a llevar en carpa como una indígena, te dice la yegua. Bien. ¿Cuánto quilombo para irse de vacaciones? Cuando yo era chico, mi viejo agarraba y nos decía, nos vamos todos vacaciones de verano. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Nos tocó julio en Mar del Plata. ¿Les gusta? Sí, papá, decíamos. Julio Mar del Plata, porque por el Luis Fuerza, ¿viste? Cuando te tocaba, te tocaba. ¿Sabes lo que era Julio Mar del Plata? La gente andaba con trineo. Y yo andaba con la mallita, con los ravioles, con el baldecito y la palita. Me metía en el mar, tenía 13 años, la tenía así. Me metía en el mar, se te hacía así de chiquitita. Los huevos se te convertían en ovario del frío. Se te metían para adentro, así todo piel de gallina. Y mi viejo que nos veía haciendo castillitos en la arena, nos decía, ¿qué hacen boludeando con la arena acá en la... Vamos a meterse en el mar, a disfrutar del mar, nos decía el hijo de puta. Y él desde la orilla nos decía, ¿qué tal la están pasando? Y nosotros allá en el fondo, bien, papá. Ah, bueno, disfruten, porque hay mucha gente que no tiene ni para comer. Y a ustedes les tocó Mar del Plata, ¿qué más quieren? ¿Ustedes se creen la plata la cagan los perros? Así nos decía mi viejo. Yo te voy a decir una cosa. El año que viene yo cumplo 25 años casado. Y ustedes dirán, ¿y? Voy a hacer todo esto porque hace rato que no voy al psicólogo, entonces quiero hacer catarsis con ustedes, ¿me entienden? Quiero contarles todo, quiero desgarrarme y contarles todo. El año que viene, el 9 de noviembre, para ser más exacto, cuando todos estén boludeando y Canal 13 no sabemos a las órdenes de quién van a estar. Yo he cumplido 25 años de casado. ¿Y saben para qué me casé? Para tener esposa e hijos. Tengo 2 hijos maravillosos y una esposa que no lo es tanto. Pero sobre todo, ¿para qué me casé? Para emular la figura de mi padre. Mi padre era un cacique, era un campeón mundial sin corona. No decía una palabra, la autoridad la tenía en los ojos. Siempre llegaba con cara de culo a casa por las dudas. Él siempre decía, mirá, si vos querés demostrar autoridad, siempre vení con la ofensa floja. Sobre todo si venís medio chupete, un cabaroto con la bombacha colgando, siempre venía enojado. Y él hacía eso, venía medio chupete y antes que lo baraje mi vieja en la puerta, agarraba nomás de la entrada, nomás le decía, que mira con esa cara de culo, yegua. ¡Oh! ¡Un grande! Y eso que mi vieja no era de arrugar así nomás, y vos sabés que agachaba la cabeza, agarraba y le decía, no, Emilio, debe ser idea tuya. Yo la otra vez vine a una despedida soltera y digo a mi mujer, que mira con esa cara, yegua, 18 puntos me dieron. Agarró una foca de Mundo Marino de cerámica que habíamos traído, de Mundo Marino, 18 puntos, me dice acá, igual que mi viejo. Mi viejo era un grande, en serio, te digo, llegaba a las 9 de la noche a casa, trabajaba en la Municipalidad de Santa Fe, en Espacio Verde. ¿Sabés qué hora salía? A las 2 de la tarde. 7 horas para estar al pedo. Con los amigos, jugando a las bochas, tomando margabrero. ¿Y vos crees que a mi vieja se le iba a ocurrir preguntar, ¿dónde estuviste todo este tiempo, Emilio? No, mi viejo agarraba y con la 45 le pegó un par de tiros a las patas para que se eduque. Y llegaba y lo primero que preguntaba era decir, ¿qué hay de comer? Ni saludaba. ¿Qué hay de comer? Porque a los hombres de antes se le hacía de comer a la noche, ¿me entendés? Sí, háganse la boluda que es para ustedes lo que estoy diciendo. Antes la mujer a las 6 de la tarde empezaba a cocinar para el hombre que venía a la casa y hacía comida compuesta. Y hacía comida, nada de hacer bife, tirar 2 bifes, no, gilada no, hacía niño envuelto, hacían, las viejas de antes hacían, no como ahora que te tienen una ciberita, te tienen una tarta ahí de jamón y queso, si no la agarran en el aire, cae en el suelo, la agarra la perra y se la lleva. Mujeres, allá antes había pobreza, así que las mujeres tenían ingenio. Mi vieja, con un zapallito, te hacía una ikebana. Y llegaba mi viejo y decía, ¿qué hay de comer? Y mi vieja le entregaba una carta así que parecía la carta de Biegar, impresionante, mira. Y agarraba y se sentaba, ¿viste? Así con cara así, ¿viste? Como haciéndole un favor. Y se sentaba porque se ponía esa camiseta que venía, ¿viste? Esa camiseta de antes. Y esos pijamas celestes, ¿se acuerdan? Esos pijamas ferroviarios que venían antes. Así que, y cuando mi vieja lo lavaba, le quedaba el cordoncito de este acá al lado, así.
Y el otro se le metía por el canuto así, le quedaba acá. Y mi viejo puteaba contra eso, decía, Betty, ¿cómo mierda querés que arme esta cosa? Decide. Y mi vieja venía con la aguja de tejer y le sacaba del canutito el hilito y se lo estiraba así, le ponía las dos juntitas y le decía, ¿viste que cuando querés podés, yegua? Un romántico. Y entonces hacía el nudo así, me decía, boludo, agarrá y pon el dedo. Porque siempre me trataba así por el nombre. Me decía, boludo, agarrá, pon el dedo. Y yo ponía el dedo y hacía el moño. Y me dice, sacá el dedo, boludo, que te va a agarrar gangrena. Y yo sacaba el dedo así y se sentaba, ¿viste? Y le colgaban los huevos, ¿viste? Porque antes no se usaba la lencería masculina, ¿viste? Eso que te agarra, te aprieta todo, que te lo deja todo así amullonadito, así como un pollito. No, antes las mujeres compraban unos rollos de tela y te hacían 60 boxers que te duraban todo el año, ¿me entendés? Y los huevos le colgaban a los viejos, para como en Santa Fe se te dilatan porque hace 45 grados de calor. Es una bolita de acero dentro de una media de fútbol. Así te cuelgan los huevos, impresionante. Por eso los viejos de antes tenían tanta próstata, ¿viste? Mirá, había un viejo llamado el viejo Sánchez que se sentaba, que tenía la panadería así, se sentaba en la silla petiza esa de paja y agarraba el coso de paraíso así para espantarse los mosquitos. Y yo agarraba así y le saltaba los huevos al viejo Sánchez para ir a comprar pan. Los que le agarraban se le descolgaba, iba hasta el cordón y se iba hasta la brea, hasta la mitad del asfalto. De cómo se le dilataban los huevos. Impresionante. A uno se le colgaba y se le ponían los J así, a otro se le colgaba y se le ponían J así a mi viejo. Y agarraba y decía, Emilio, sacanos la fresca. Y entonces, bueno, muchachos, ¿cuándo te va a jubilar, Emilio? En cualquier momento, que tengo los huevos por el suelo. Y ahí se escondía porque le daba vergüenza, ¿viste? Pues es que mi viejo tenía más comunicación con los testículos que con los hijos. Impresionante. Y ponía esa botella de vino que habían antes, ¿sabés? Esos vinos camorreros, porque antes había vinos muy malos, ¿viste? Sumúa, Talacasto, todos esos vinos de litro. Te tomaba un vaso de vino eso y le pegaba a tu vieja que estaba en sillón de ruedas, porque te ponía agresivo. Y le echaba un chorrito de sopa, a mi viejo no le gustaba puro. Mi viejo decía 90 y 10. Dice 90 y 10. Asústelo con un chorro de ciudad, decía mi viejo. Y empezaba, tráigale el vino, traiga la mayonesa, cierre la puerta, baje la radio, no se puede comer así, no coma con los allá, póngase los patines. Y éramos todos vietnamitas, loco. Sí, papá, decíamos, sí, papá. Igual que ahora. La otra vez le agarré a mi mujer y le dije, mi amor, me alcanzó la mayonesa. Me dice, agarrate la voz y sirva tuya, boludo. Bien. Bueno, hemos llegado al final del episodio, Me quedó Aldo Camarota. Lo compartiremos el próximo sábado, ese extraordinario guionista y humorista argentino también. Amigos, Buenos Días Buenos Aires ha llegado al final de su episodio semanal con la producción de Alfredo Argento. Fernando Brunet se despide de todos ustedes deseando reencuentro la próxima semana. Será, si Dios quiere, cuando identifiquen nuestro tradicional saludo para todos los parlantes hispanoamericanos a través de Internet. Buenos días, Buenos Aires.